Bien amigos, yo sé que muchos de ustedes se han preguntado cómo poder mostrar el versículo o el texto bíblico en español y en inglés, así como están viendo acá, pero que lo vamos a ver aquí un poquito más gráfico, que en este caso sin ningún problema yo pueda ir pasando el texto y de esta manera pueda ver en la parte de arriba español, Salmos 2:6 NTV y en la parte de abajo en inglés, ¿listo? Y que pues sin problema, cada vez que yo vaya pasando de los versículos, pues vaya a poder ver en este caso el libro, el texto bíblico, tanto en español como en inglés. Así que si tú quieres aprender cómo se hace esto, que realmente es muy fácil, quédate a ver este video tutorial. Nos vamos después del patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos con OBS. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón Daniel Monsalve 90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. Utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Bueno, pero obviamente antes de continuar, quiero recordarte que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Así que bueno chicos, vamos a entrar entonces en materia y como vimos el video anterior, pues yo ya tengo una escena aquí guardada que realmente nos va a ayudar bastante. En la parte de arriba está el visualizador de retorno o las pantallas para el público y en la parte de acá pues estamos viendo nuestro Holyrics, en este caso en la parte de Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Realmente es muy importante conocerlo. Y es que en la parte superior, aquí en la parte de arriba donde está la parte de la Biblia, tenemos que tener en cuenta que la primera que se va a mostrar en este caso es NTV. ¿Por qué es la primera? Porque en este caso es la versión estándar que tenemos nosotros seleccionadas. Miren que aquí en versión, en este caso, versión estándar, está en este caso nueva traducción viviente. Pero también nosotros tenemos aquí, pues aparte de esta versión estándar, tenemos una versión que es la auxiliar 1 y la auxiliar 2. La auxiliar 1 en este caso es la que vamos a usar y a configurar para que sea en este caso en inglés, ¿no? ¿Cuál es la versión en este caso auxiliar 2? Es esta de acá, está aquí en la mitad. Y esa versión pues ustedes la van a escoger aquí o aquí en la parte de versión también. Y van a poder escoger que sea inglés. Las versiones que ustedes tengan en ese caso en inglés es la que ustedes van a escoger acá. Pues obviamente por obvias razones acá desde Colombia pues la mayoría yo las tengo en español, ¿no? Pero si tú eres en este caso de Brasil pues vas a poder escoger entonces la que tengas tú en este caso a tu idioma. Entonces vamos a hablar aquí en este caso New International Version. ¿Listo? Ya lo tenemos ahí en auxiliar 1 y aquí ya lo tenemos también en la parte estándar o en la parte de la Biblia principal. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que salgan esas dos versiones en esos dos idiomas? Es muy fácil chicos, en la parte de aquí abajo dice configuraciones. Ahí en configuraciones es muy importante conocerlo porque es donde vamos a poder dar ciertas ayudas de visualización y entre esas pues está el mostrar dos versiones. Como lo puedes ver acá en la parte de general vamos a poder ver que están mostrar dos versiones. ¿Listo? Entonces vas a ponerlo acá y si tú quieres entrar aquí en el engrane le vas a poder dar el formato personalizado que tú necesites. O no personalizado o sí personalizado, que en este caso tiene que ver mucho con lo que estás mostrando en el templo. ¿Listo? Así que bueno, teniéndolo aquí ya configurado, vas a evaluar que también en esta parte de acá
las versiones se puedan ver a doble línea. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a proyectar, en este caso vamos a darle OK y vamos a proyectar entonces un versículo. Bien amigos, entonces acá ya tenemos proyectado nuestro versículo, Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra, no? Y bueno, aquí ustedes están viendo que en este caso, tanto en la parte de la pantallita aquí, que pues ustedes saben que es mi visualizador de retorno, este de aquí es lo que está saliendo al público, y aquí arriba pues realmente es lo que está saliendo allá en el Stage View, que si tú no sabes cómo se configura ese Stage View, cómo se configura ese panel de comunicación, te voy a dejar una etiqueta por aquí arriba, allá. Ya te voy a dejar una etiqueta allá arriba que te va a ayudar bastante a entender este tema. Así que bueno, miren que ya estamos viendo en este caso nuestra versión tanto en español como en inglés. Y cada vez que yo vaya cambiando aquí pues no se va a afectar nada. Va a salir la versión tanto en español como en inglés. ¿Listo? Así es como tú lo puedes configurar. Ahora viene algo muy importante y es el tema de que en la configuración nosotros estamos hablando de la doble línea. Miren que si yo acá no le dejo línea, pues se va como a mezclar. Quiere decir que va a estar en este caso el español como el inglés y no se va de pronto a entender visualmente cuál es, en dónde ya divide y pues termina el español o dónde termina o dónde inicia en este caso el inglés. Y si yo le dejo a una línea simple, pues en este caso va a salir algo como esto. Creo que es muy similar realmente a si no tuviera línea. Por eso es importante que lo configuremos acá en doble línea. Y cuando nosotros lo configuramos en doble línea, estamos dividiendo como los párrafos, tanto en español como en inglés. ¿Bien? Ahora, en la descripción del versículo también es muy importante, porque aquí en la descripción, eso ya es a gusto de ustedes. A mí realmente me gusta que diga Génesis 1:1, Romanos, que diga Juan, ¿sí? Y no que diga de pronto de forma abreviada, como por ejemplo acá, mira. Aquí lo tengo abreviado, dice Romanos, ¿sí? Pero pues a mí me gusta en lo particular que sea completo. A mí Daniel Monsalve, ¿no? Ahora chicos, acá ustedes van a poder ver el separador del versículo del libro, ¿cierto? El capítulo, entonces acá en este caso es capítulo 8, versículo 31. Lo tengo en 2 punticos, pero también lo podría tener en solo un puntico, ¿no? Entonces queda Romanos 8:31. Pero visualmente se ve mejor con 2 punticos. La posición es muy importante. Esa posición que dice al final del versículo, abajo sobre el versículo, quiere decir o está hablando sobre el libro. En este caso está aquí al final del versículo del Romanos. Pero si yo lo pongo abajo, pues el Romanos se va a bajar en ese caso, como lo pueden ver ahí, ¿cierto? Entonces si yo lo quiero poner al principio del versículo, pues va a salir al principio del versículo, como lo están viendo de esa manera. ¿Listo? Entonces, a mí en lo particular me gusta al final del versículo. Así porque pues se ve como bien, ¿no? La posición en este caso miren que está aquí arriba, pero yo la puedo trabajar aquí en la parte inferior. Pero con respecto a ¿qué? Esa parte va con respecto a mostrar la versión. Entonces por ejemplo yo le voy a decir acá no, ¿listo? Pero miren que en este caso la versión NTV y NIV ya se bajaron, están en la parte de abajo, ¿no? Donde dice Holy Biblia, ¿Por qué? Porque yo puse la posición hacia abajo, pero si yo la pongo arriba, pues van a quedar en la parte de arriba esas dos versiones. Entonces, pues por eso es muy importante que entendamos qué perspectiva visual de pronto queremos dar. En mi caso me gusta que la versión sí se vea ahí y que también la versión termine, o sea, esté al ladito tanto del libro, del capítulo, del versículo, ¿cierto? Romanos 8:31, entre paréntesis, pues su versión. A mí me gusta de esa manera, que se vea así. Y bien amigos, así de fácil es como nosotros podemos en este caso configurar para mostrar dos versiones allá en el templo, ahí en la transmisión, y cómo poder ajustar en este caso tanto el libro, el capítulo, el versículo y la versión de la misma. Así que espero que de verdad les haya gustado este video tutorial. Si tienes alguna pregunta, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios. Este video fue muy especial porque varias personas han tenido esa pregunta de cómo poder mostrar dos versiones y dos idiomas al mismo tiempo allá en el templo. Así que bueno chicos, de verdad que espero que les haya gustado bastante. Si fue así, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones
para que no te pierdas de ninguno de estos videos que están interesantes. Comparte también este video a tus amigos para que sigamos aprendiendo sobre esta gran herramienta que es nuestro Holytics. Excelente herramienta. Así que bueno, chicos, sin más que decirles, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Les envío un fuerte abrazo desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Chao, Pingüín.